Para Gimnasia Creativo es muy importante hablarles acerca de lo que es la inteligencia emocional, ya que consideramos que es la base de la neuroeducación. En mis manos tengo un libro que se llama Educación y Desarrollo Emocional del Niño. Y este libro, la primera edición, fue publicada en 1979. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que realmente el tema de la educación emocional no es un tema nuevo. Como vienen mencionando muchos especialistas, oh sí, es algo que empezamos a trabajar hace 10 años. No es cierto. Si este libro fue publicado en 1979, hablamos desde que de más de 30 años atrás se ha estado investigando o trabajando en el área. Lo que sí es preocupante y alarmante es saber que esta información no ha estado a disposición, no ha llegado directamente o de manera eficaz a las manos y oídos de padres de familia o de docentes. Y eso es lo que más nos interesa dentro de este programa que llamamos Neuroeducación en Cerebro de Todos. Y primeramente, me gustaría hablarles un poco acerca de qué son las emociones. Bueno, por ahí, antropológicamente hablando, nos dicen los especialistas que las emociones son una reacción evolutiva para la supervivencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que a través de la evolución se ha ido traspasando de manera genética toda esa carga emocional. Entonces, quiere decir que muchas de las emociones o de los sentimientos, si no es que todos, han pasado a través de generaciones. Entonces, por eso es tan importante hablar acerca de las emociones durante el embarazo. Para iniciar una educación emocional es importante hablar de una prevención. Es muy importante sensibilizar a la sociedad, a la comunidad sobre este tema, sobre cómo podemos gestionar nuestras emociones, hablar de autocontrol, hablar de compasión, hablar de lo que es la empatía, no solamente entenderlos como conceptos, sino crear herramientas, crear tips, crear estrategias en las que podemos trabajar como comunidad para ir orientándonos unos a otros, ya sea como adultos, ya sea como niños, y sobre todo a las nuevas generaciones, que es lo que más nos preocupa. Pero cómo podemos educar esta inteligencia emocional si nosotros como generaciones anteriores no hemos sido educados en ella, ¿no? Entonces hablamos un poco de lo que es una reorientación y para ello necesitamos aprender cómo funciona nuestro sistema nervioso, cómo funciona nuestro cerebro emocional, cómo llegó a desarrollarse a través de la evolución ese cerebro emocional. Y para ello, poco a poco, durante los videos que iremos publicando, vamos a ir tratando esos temas muy específicamente. Pero hoy vamos a iniciar con el tema del embarazo y las emociones. Bien sabido es, y muy sonado es, que todo lo que la madre siente afecta al bebé. A lo mejor nos hemos preocupado mucho por la alimentación o por la estabilidad física, pero no mucho por la estabilidad mental de la madre. Hay programas que ayudan a preparar a la madre para el parto. Se viene hablando también de que el parto repercute muchísimo en la inteligencia emocional del bebé. ¿Por qué? Porque sufre un grado muy alto de estrés dependiendo de la forma en la que se ha realizado ese parto, ¿no? Por ahí hablan de que el parto más estresante para un bebé podría ser el que es con tenazas o bíceps, ¿no? Otros dicen que el más recomendable podría llegar a ser es la cesárea o también el parto natural, que es medianamente estresante. ¿Y por qué hablamos del estrés? Bueno, primeramente porque vivimos en una sociedad actual en la que el estrés está afectando a millones de personas, causando muchos estragos de salud. Personas que padecen problemas gástricos, personas que padecen problemas nerviosos. Entonces, imagínense
imagínense el estado de una pareja que se acaba de enterar que va a ser padre, que a lo mejor todavía no lo tenía planeado, o si lo tenía planeado no tiene ni la menor idea a lo que se va a enfrentar. Entonces, obviamente que los niveles de estrés aumentan en estas personas. ¿Qué pasaría si realmente aprendiéramos a gestionar nuestras emociones y cuando llegáramos a ese punto en el que vamos a empezar a formar una familia, eh, entendiéramos perfectamente lo que es el autocontrol, supiéramos mantenernos motivados como pareja, obviamente, o supiéramos como madres mantenernos relajados? Entonces sería más fácil llevar un embarazo armonioso y de esa manera estaríamos beneficiando al producto o al feto que está en formación. Bueno, y al momento de estar mencionando el estrés es inevitable hablarles acerca de la hormona llamada cortisol, mejor conocida como la hormona del estrés. Cuando nuestro cuerpo segrega una alta cantidad de cortisol, las células de nuestro cerebro se oxidan y se inflaman. Entonces, en el cuerpo de la madre sucede que al momento de tener muchísima ansiedad o muchísima preocupación, el cortisol empieza a subir. ¿Y qué sucede con esa alta cantidad de cortisol? Pues ese cortisol penetra la placenta y puede llegar a impactar al bebé. Y esto, algunos científicos, algunos especialistas hablan de que impacta de la siguiente manera. Puede generar en el bebé o en el futuro niño problemas de hiperactividad, problemas cognitivos, problemas de psicomotricidad. Entonces estamos hablando aquí de que sí tenemos mucho que mentalizarnos acerca del cuidado y la prevención del estado emocional de la madre, porque va a impactar de manera directa a ese bebé que está en formación, a ese desarrollo cerebral, a ese desarrollo del sistema nervioso de ese bebito que está en formación. Es muy importante hablar de neurotransmisores, neuropéptidos o la química del cerebro cuando hablamos de la alimentación saludable durante el embarazo. En otro apartado les voy a hablar acerca de cómo funcionan los neurotransmisores, que son los químicos que transmiten la información en el cerebro, y qué tipo de alimentos tenemos que consumir para que esos neurotransmisores se encuentren en niveles adecuados corriendo por nuestro cerebro. Pero ahorita me voy a concentrar en hablarles acerca de qué debemos comer durante el embarazo, y no tanto tampoco durante el embarazo, sino al diario en la sociedad, como les hablaba, que vivimos a altos niveles de estrés, pues es recomendable una dieta que ayude a mantener ese nivel de cortisol. Pero en una madre es muy importante, bueno, en una madre gestante es muy importante que consuma el tan mencionado omega 3 y la vitamina B, porque eso le va a ayudar a mantener sus niveles de cortisol en el punto adecuado. Beber bastante agua, hablamos de 2.5 litros al día aproximadamente. Hacer un poco de ejercicio. ¿Qué ejercicios puede hacer la madre? Pues puede hacer diferentes tipos de ejercicios durante las diferentes etapas de embarazo. En la primera etapa, en el primer trimestre de embarazo no es muy recomendable hacer ejercicios muy físicos, pero sí podemos tratar de relajarnos, tratar de aprender a respirar, tratar de aprender a calmar nuestro cuerpo cuando estamos muy ansiosas, cuando estamos muy desesperadas. Pero ya en el segundo trimestre sí podemos realizar una serie de ejercicios. En los cursos psicoprofilácticos manejan serie de ejercicios que son adecuados dependiendo del peso de la madre o de la estatura o de la elasticidad, y le van a ayudar a mejorar el proceso del parto, ¿no? Pero también es muy importante la estimulación temprana o la estimulación prenatal, que también va a ayudar al bebé dentro del vientre
a optimizar sus capacidades desde tan temprana edad. Volviendo al tema del cortisol, me parece muy importante mencionarles el desarrollo de una parte central de nuestro sistema límbico, que es el encargado de las reacciones emocionales que tenemos, es de cierta manera el centro de mando de nuestras emociones. Y una parte muy importante de ese sistema límbico es un área en forma de almendrita llamada amígdala. Hablando del cortisol, o volviendo al tema del cortisol, cuando hay altos niveles de cortisol podemos influir altamente en la reestructuración de la amígdala, afectando en el infante o en ese bebé en formación o en el adolescente que esa amígdala no alcance el promedio del tamaño adecuado. Y esto va a influir en, obviamente, cómo va a responder ese centro de mando de las emociones o esa parte tan particular de nuestro cerebro que está completamente relacionada con el control emocional, ¿no? Volviendo al tema del cortisol y de la alimentación, es muy importante que consideremos el consumo de los carbohidratos, ya que un alto consumo de carbohidratos va a sugerir un alto nivel de cortisol. Entonces, mamis embarazadas, por favor, a bajarle a esos carbohidratos y tratar de consumir más vitamina C. Por ejemplo, el kiwi, que tiene altos contenidos de vitamina C, es conocido como la fruta de la felicidad. Así que si andan un poquito desmotivaditas o se sienten un poquito de mal humor, no les va a hacer daño comerse unos 2 kiwis. Y pues obviamente naranjas, mango, vaya, búsquense una lista de todos los alimentos que contengan vitamina C y traten de hacer una dieta balanceada que los contenga. También el pollo y el huevo son algunos alimentos que ayudan a mantener el cortisol en el nivel adecuado. Volviendo a la amígdala, la amígdala se encarga también o participa también en el control de la segregación del cortisol. Entonces, si la amígdala de nuestros pequeñitos o de nuestros niños se vio afectada durante el embarazo o durante una edad muy temprana de la etapa de la infancia, en la adolescencia les va a costar muchísimo trabajo lograr el autocontrol. En los niños que vemos que se les dificulta bastante el autocontrol, tiene mucho que ver con esa capacidad que ha ido logrando esa amígdala de atender a las necesidades de miedo o de huida o de frustración. Entonces, sí les voy a pedir que se pongan a estudiar un poco acerca de la amígdala, ustedes docentes, ustedes padres que tienen a cargo la responsabilidad tan grande, ese desarrollo emocional y ese desarrollo cerebral de los niñitos que están educando. ¿Qué más podemos hablar acerca